Hola a todos, comenzamos con la parashá Re'e. Y bueno, esta es una parashá muy particular que en muchas ocasiones se lee junto con la parashá anterior. De hecho, vamos a encontrar conceptos que están sumamente ligados con la parashá Ekev, que ya vimos que representaba talón, la parte baja, y Re'e es la parte superior. La verdad es que Re'e es la única parashá de todas cuyo nombre es uno de los 72 nombres de Dios. Resh Aleph He es uno de los 72 nombres y tiene un propósito que es precisamente revelarnos el mundo espiritual. Empieza la parashá de una forma muy particular. Re'e Anoji Noten libnechem hayom berajá uklala eta berajá asher tizmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anoji metzaveh etchem hayom. Fíjense nada más qué curioso. Nos dice, ve que yo, se refiere a Moshe, y ya sabemos que Moshe es un acrónimo de Hashem, que yo coloco ante vosotros el día de hoy bendición y maldición. Es decir, nos ponen la bendición y maldición para que la veamos frente de nosotros. Y luego dice, eta berajá, a la bendición que escuchare a los preceptos de Dios, los cuales yo te ordeno a vosotros el día de hoy. Y luego dice, vea que la imlot tishmeu el mitzvot. Y la maldición, si no escuchares los preceptos, y ahí le voy a parar. Entonces empieza la parashá diciendo, mira que yo coloco frente a vosotros bendición y maldición, y en pocas palabras dice, para que escojas la bendición. Y si nos recordamos, en la parashá Vezot Berajá, la última parashá que se lee, nos dice, mira que yo pongo enfrente de ti la vida y la muerte, y escogerás la vida. Se parece mucho a lo que dice esta parashá, y de hecho están profundamente relacionadas, donde Re'e, que representa la capacidad de ver el mundo espiritual, es lo que representa la vida. Dice que la bendición vendrá cuando observen los mandamientos y la maldición si los abandonan. Entonces hago una pregunta, ¿qué acaso aquí Akadosh Baruj Hu nos está amenazando? ¿Nos está condicionando a que observas los mandamientos o viene maldición a tu vida? Como que me suena a la típica religiosidad, ¿no? Si vienes a la iglesia, si cumples la ley, pues te va bien, y si no te va mal. Pues la verdad es que no. Es un significado totalmente inverso. Y por si fuera poco, haciendo un resumen, nos habla de que estas bendiciones y maldiciones van a ser pronunciadas respectivamente en dos montes. Las bendiciones en el monte Gerzim y las maldiciones en el monte Ebal. Y aclara que esto se va a pronunciar cuando el pueblo cruce a la Tierra Santa. O sea, en ese momento se va a pronunciar la maldición y la bendición. Dice que en un templo, ¿no?, que un templo debe ser establecido, y así dice literalmente, el lugar que Dios elegirá para hacer morar su nombre allí. Y yo la verdad quisiera que me dijeran quién de todos los templos que hay en el mundo le dieron un tip a quien lo construyó para decir que ahí eligió Dios morar. Porque el que me diga eso, pues la verdad, mis respetos. Entonces hay que entender por qué dice que debe ser un templo el lugar donde Dios elegirá para morar su nombre allí. Y sabemos que en realidad Akadosh Baruj Hu nunca ha levantado un templo de él mismo en este mundo, porque si no, ese templo sería eterno. Por lo tanto, no hay un solo templo donde
el hombre haya puesto tabiques y que Akadosh Baruj Hu haya hecho morar su nombre allí. Mentira. También nos dice que está prohibido traer sacrificios en cualquier otro lugar. Entonces, si no sabes cuál es el lugar para elegir morar su nombre allí, Makom, así lo dice, el lugar, Makom, que de hecho es un nombre de Dios, Makom. Está prohibido llevar sacrificios a cualquier otro lugar, pero está permitido ahí, en ese lugar, degollar animales. Y en otro lugar también se pueden degollar animales, pero no como sacrificios. Y la sangre que es vertida en el altar está prohibida comer porque es vida. Eso es un resumen de una parte. Luego nos dice que un falso profeta que seduce a las personas para adorar ídolos debe ser castigado con la pena de muerte. Una ciudad idólatra debe ser destruida. Y vuelve a mencionar elementos de los animales kasher, donde nos dice cuáles son los animales kosher y nos trae una lista de aves que no son kosher, para efectos de que vayamos haciendo una tipificación, un esclarecimiento de una serie de aves que unas tienen unas características y otras diferentes y podamos ver en común por qué no son kasher. Y ojo, habla que en el templo dice así, aquí habla, en el tiempo que se prolongue tu vida en la tierra, es decir, mientras vivas en la tierra, ojo, aquí no habla de tierra Aretz, sino habla de Adamá. Y nos explica que todos nosotros tenemos leyes en esa tierra, pero no habla de las leyes de quien cruza a la tierra prometida. Ojo, habla que tendrás leyes mientras vivas en el planeta Tierra, Adamá, pero no habla de quien cruza a la tierra prometida. Esas son otras leyes. Por eso, intenta venderlos la idea de ser felices a partir de una serie de idolatrías y carencias de este mundo. Y dice que todo aquel que te intente seducir con que seas feliz con esa serie de carencias e idolatrías es un falso profeta, que lo elimines de tu vida. Luego habla del diezmo. Habla que toda comida debe ser, y su diezmo y ciertas ofrendas y demás, tiene que ser comido en Jerusalén. En ciertos años debe ser dado también ese diezmo para los pobres y para los primogénitos debe ser ofrendados en el templo. Su carne debe ser comida también por un cohen. Luego también habla de la tzedaká, de la caridad, de ayudar a otro judío con un préstamo o con un regalo, observando la shemitá, que son los años sabáticos, los préstamos, y que deben de ser perdonados y los esclavos liberados en esa shemitá. Lo cual todo esto, por supuesto, es un código. Luego nos habla de las fiestas, donde dice que todos deben ir a ver y ser vistos en las fiestas ante Hashem en el Santo Templo. Ir a ver y ser vistos. Entonces, la primera pregunta que es necesario hacer es que entre la bendición y la maldición nos digan que elijamos las bendiciones. O sea, ¿de verdad? Yo pregunto, ¿habrá alguien que entre la bendición y la maldición elija la maldición? Entonces, ¿para qué nos dice? Elige la bendición. Es decir, cumple los preceptos para que recibas bendición. Porque si no los cumples, recibirás maldición. Entonces, ¿para qué tiene que gastar tinta? Lo cual no existe, ¿verdad? La Torah no gasta ni un punto en tinta. Entonces, no entendemos de qué está hablando. Pues desgraciadamente he de decirles que el 99.99% de las personas
eligen la maldición. ¿Sí? Fuera de Hanoch, de Eliyahu Naví, de Pinjas, de Moshe y de unos cuantos en la Torá, el 99.99 de las personas mueren. Hanoch se transformó en Metatrón, Eliyahu Naví en Sandalfón, Pinjas muere y reencarna las almas de sus hijos de Aarón, de Adán y Abihu. Moshe también desaparece, es decir, surgió una especie de angelomorfosis, es decir, transformaron toda su materialidad en energía. Por eso es que eligen la vida. Pero toda aquella persona que literalmente muere, no eligió la vida, eligió morir. ¿Cuántos eligen vivir? ¿Cuántos eligen realmente la vida? Prácticamente nadie, en un sentido muy práctico. Eliyahu Naví, Moshe Rabenu, Pinjas, Hanoch, fíjense que no eligieron tener una casa. Se desconoce cuál es la casa de Moshe, o la casa de Eliyahu Naví, o la casa de Pinjas. A diferencia de la casa de Michael Jackson, la casa de Donald Trump, la casa de, de cualquier hombre rico del mundo. Todos ellos no tuvieron una casa, no tuvieron un coche, y no tuvieron un negocio. Eligieron vivir. El concepto más importante es que no sabemos en esencia, mucho ojo con este concepto, no sabemos en esencia ver la muerte. Y en esencia esta parashá también empieza subrayándonos, poniéndonos en la cara que el sistema creador, Akadosh Baruj Hu, respeta nuestro libre albedrío, que es el pensamiento que tenemos frente a las cosas o frente a las circunstancias que vivimos. En realidad, no existe una sola acción. Escuchen bien esto. No existe una sola acción o una sola actividad del ser humano que no esté regulada u observada en la Torá. Abrir los ojos cuando despertamos está regulado. Pararnos está regulado. Tomar agua está regulado. Ir al baño está regulado. Lavarnos las manos está regulado. Comer está regulado. Cómo trabajamos está regulado. Cómo hablamos está regulado. Cómo nos dirigimos a los demás está regulado. Cómo debemos nosotros respetar a los demás está regulado. Cómo debemos recibir dinero está regulado. Cómo entregar dinero está regulado. Cómo debemos todo. ¿Hasta cuándo emprender un negocio? ¿Cómo cerrar un negocio? ¿Cómo empezar una relación? ¿Cómo terminar una relación? Todo está regulado y observado en la Torá. Es un manual de vida. Pero curiosamente, siempre nos sentimos más inteligentes que el manual de vida. Y el tema no se trata de cumplir regulaciones, porque esto lo confunden las religiones, incluyendo el judaísmo. Lo confunde la parte religiosa, no la parte espiritual, que lo importante, dice, se me fue el mekubal que hace al respecto, Rabbi Ashlach, dice que la forma es como nosotros añadimos por amor al Creador ese embellecimiento hacia la regla o el precepto que establece la Torá. Es decir, no es cumplir el precepto de decir una verajá antes de comer pan, sino cómo la embellecemos y cómo nosotros profundizamos. Como lo explicamos en la parashá anterior, uno come la manzana y dice una verajá. El jajam, el sabio,
Imagina el árbol, observa toda la creación y la belleza. Y cuando observa toda esa belleza y esa grandeza que contiene una chispa divina, no le queda más remedio que decir una verajá para efectos de hacer una conexión en ese momento y entrar en devekut, en conexión con el Creador. Hay 612 preceptos. Sí, no me equivoqué. Dije 612 preceptos que buscamos cumplir. Y claro, Lea me va a corregir y me va a decir, ¿pero cómo? ¿Son 613? No. Son 612 preceptos que buscamos cumplir para finalmente perfeccionarnos y lograr uno solo, que es el 613, lo digo didácticamente, que es comprender que la chispa divina del Creador habita en el otro. Y no solamente en el otro, en todo a nuestro alrededor y en todo nuestro interior. Y que todo ser es parte del mismo Creador. Y comprendemos que todas las circunstancias alrededor de nuestra vida no son casualidad, llegando hasta un estado de conciencia profético que puede ver y comprender todas las circunstancias. Entendemos que llegó a nuestra mesa no una manzana para que podamos comer o desayunar, sino que llegó a nuestra mesa la oportunidad de empezar a conectarnos en ese día. Un ejemplo es la ley del levirato. Cuando fallece el esposo de una mujer sin hijos, la gente se pone triste. Cuando comprendemos que no existe un Dios que castiga, no existe un Dios que reprende. Queridos alumnos, yo he escuchado de ustedes ese tema de la represión, de la corrección de Dios. No existe tal cosa. La corrección es la de uno mismo. Pero, ¿qué pasa? Muere un hombre que deja a una mujer casada sin hijos. Y no sabemos interpretar las circunstancias. Comprendemos quien cumple todos los preceptos y los comprende, no teme nada en la vida. Y eso lo dice el Arizal. Quien cumple todos los preceptos y los comprende, no teme nada en la vida. Esa mujer que muere su esposo sin dejarle hijos, debe casarse con su cuñado. Pues lo que no entiende es que se casó con su esposo solo para que le pudieran acercar a su alma gemela, que es su cuñado, para que entonces pueda tener hijos. Y la energía que reside en el útero de esa mujer es lo que permite atraer el alma de su marido difunto para que nazca ese hijo y entonces ese marido difunto pueda ahora sí tener una vida en corrección que nace de dos almas gemelas y no un hijo que proviene de dos personas distintas. Pero no lo entendemos y nos creemos más inteligentes que eso y creemos que tenemos que buscar otra persona diferente. No entendemos la razón por la cual existe un matrimonio, un divorcio. No entendemos absolutamente nada porque no queremos ver la bendición. Queremos conectar con la maldición. No queremos seguir el proceso creador. Queremos seguir nuestro proceso lógico. Y ese es el ángel de la muerte. Ese es el árbol del bien y del mal. Por lo tanto, el temor viene del sufrimiento. Nuestros miedos vienen del sufrimiento. Y ese sufrimiento se deriva que la persona conecta con la muerte. Por lo tanto, si en algún momento tenemos miedo de algo, es porque sufrimos algo. Y cuando sufrimos ese algo, es porque conectamos con la muerte. Y no entendemos que ese proceso
nos lleva por el camino totalmente equivocado y a tomar decisiones totalmente equivocadas. La Torah es el mecanismo que nos permite ver. La Torah es ese manual, es esa metodología, ese conocimiento, pero mucho más allá. Desarrolla una conexión en los suprasentidos que nos permite ver para no conectar con la muerte. La Torah y sus secretos, el Zohar, es el manual que permite volver a despertar el libre albedrío del ser humano. Mentira que aquel que no conoce los secretos del cielo, mentira que tiene libre albedrío. Mentira. Está gobernado por una serie de pensamientos que no son parte de su libre albedrío. Esa es la grandiosidad de esta parashá, que nos explica que todos nosotros hemos sido esclavos de Egipto. Por lo tanto, no hemos sido libres en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Por el otro lado, hemos sido extranjeros. Es decir, nuestro cuerpo es extraño para nuestra alma y nos ha dominado para que no podamos pensar con libertad. Normalmente, perdemos un negocio, perdemos una persona en nuestra vida, una pérdida familiar, o perdemos la salud, hazle shalom a todo esto, o perdemos una pareja. Y entonces pensamos que esto es algo malo. Cuando si entendiéramos los preceptos de la Torah, si entendiéramos que todo camino que nos regala Kadosh Baruj Hu es perfecto y es lo mejor que nos pudo haber pasado, tendríamos más fuerza y más motivación para profundizar en sus secretos. Esta parashá precisamente tiene uno de los 72 nombres de Dios. Lo expliqué, Resh Aleph Hei. No hay Zohar de esta parashá. Y la razón es que la profundidad de esta parashá radica en que la acción de Re se refiere a aprender a ver con los ojos espirituales. Es decir, no puedes leer en el Zohar esta parashá. La tienes que aprender a ver desde el interior para ver la realidad y no leer con los ojos físicos una pseudo realidad. Es a nivel de Zohar la acción de aprender a ejercer la capacidad interior del ser humano. Esta parashá nos devuelve, repito, el aprender a ejercer la capacidad interior del ser humano, no a leer con el exterior. La capacidad de hacer esta distinción es para aquel que desarrolla esta cualidad de visión a través de escuchar las clases de Zohar, a través de aprender los secretos del cielo. Es decir, esta parashá nos pone una prueba, nos pone el sentido literal de la Torá y nos lo pone todos los elementos que hemos aprendido a lo largo de los 7 libros de la Torá, pero no nos da ninguna pauta del Zohar y te dice, a ver, interpreta desde tu interior. Por eso, así como aquel que no quiere ser aconsejado, aparentemente le espera maldición. Pero este es un concepto errado. No es verdad que el que no quiere ser aconsejado le espera maldición. Que el que no quiere cumplir preceptos le espera maldición. No, ese es un concepto errado. Ese es el concepto religioso. Simplemente es una esencia que no podemos ni siquiera comprender en toda su profundidad infinita. Cuando la persona está abierta
a ser aconsejada, a escuchar esos secretos, a eso me refiero, a escuchar esos secretos de las leyes de causa-efecto, tendrá éxito en todo lo que emprenda. Por eso, es que aquellos que empezamos a estudiar los secretos los queremos saber todo. Yo le digo a Kadosh Baruj Hu, quiero saber todo de ti. Quiero saber todo de ti, explícame todo de ti. Porque quiero el éxito. Cuando la persona está abierta a ser aconsejada y escuchar esos secretos, tiene éxito. Por ejemplo, una de las mayores cualidades es aprender a callar. Podemos hablar mucho de Torah, mucho, pero aprendemos a callar cosas vanas. Aprendemos a callar nuestras opiniones de los demás. Y aprendemos a hablar mucho y preguntar mucho en la mesa de Shabbat, cuando estudiamos Torah, cuando tenemos clases. Nos gustaría estar al lado de esa persona y preguntar todo lo que queremos saber. Ahí es para hablar. Esas son cosas que se aprenden. El reflejo de lo que vemos en los demás, la mayoría de las veces, es que no tenemos capacidad de señalar eso en nosotros mismos. Vemos defectos en los demás porque no tenemos capacidad de señalar esa cualidad dentro de nosotros mismos. Y vemos ese reflejo. Cuando aprendemos a verlo, cuando aprendemos a ver esas cualidades que no tenemos, nuestro dolor termina. Voy a poner un ejemplo muy bobo, muy bobo. Un hombre o una mujer es muy celoso. Y entonces interpretaríamos de esto, que lo que pasa es que cuando ve a una persona del otro lado que es infiel, automáticamente es que entonces esa persona también es infiel. No, no se refiere a eso. Quiere decir que la persona no entiende por qué esa situación se refleja constantemente fuera de ella. Si la persona entendiera por qué esa situación se refleja fuera de ella, entonces su dolor terminaría. Y aprenderíamos y disfrutaríamos la posibilidad de ver el éxito de interpretar nuestra proyección. No entendemos que precisamente la prueba es que si algo nos duele es porque no somos capaces de haber madurado esa acción. Cuando la parashá empieza, dice, Re'e anoji noten. Así empieza. Re'e anoji noten. Noten, aquí dice en mi Humash, colocó. Es decir, ve que yo colocó ante vosotros, ¿no? Pero noten también es la raíz de la palabra mataná, que significa regalo. Entonces, leemos, voy a sustituir las palabras. Mira que yo te regalo frente a vosotros la bendición y la maldición. Por lo tanto, comprendemos que ambas, lo que parece bendición y lo que parece maldición, ambas son un regalo. Porque a través de la visión espiritual, vemos que las maldiciones son regalos del cielo. Vamos a profundizar más al respecto. El Zohar comienza en la clase de mi maestro explicando que Re'e es más aún que Shema. Shema es Binah. Re'e es mirar, observar, porque los ojos están en un plano más alto que el oído. Se refiere a la sefirá
Jochma. Jochma, entendemos que es el estado meditativo, es la meditación cabalística. Pero, ¿por qué nos habla de Jochma si estamos en el libro de Devarim, que se refiere a la Sefirá Malhut? ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo me hice. Es que Jochma se activa desde Malhut. Es la herramienta para hacer meditaciones que nos permiten moldear las circunstancias. Ya que los ojos no se refiere a los ojos exteriores, sino a la capacidad de visualización interior, que ese es el plano de Jochma. Y los oídos es el plano de Biná. ¿Pero por qué dice esto? Porque cuando nosotros meditamos, con las letras hebreas por supuesto, y nosotros meditamos, ese estado meditativo, esa visualización, está fuera de todo juicio. Por eso es que ahí no hay bendición y no hay maldición. Simplemente es una circunstancia que está siendo literalmente creada. Pero cuando verbalizamos la meditación, ya estamos en el nivel de Biná, le estamos dando forma, le estamos dando materialidad. Y quiero aclarar que Biná ya está del lado izquierdo, ya representa un cierto estado de juicio. A pesar de que sea la interpretación de la meditación de Jochma, ya estamos aplicando un estado de juicio. Re es un estado de conciencia, donde está por encima de cualquier estado de juicio y permite entender y moldear las circunstancias de mi vida, porque es estar por encima de mi deseo de recibir de mi ego. Eso es realmente aprender a ver. En realidad lo voy a explicar de una forma muy simple. Cuando nosotros vemos una situación donde podemos utilizar nuestra vasija, es como si nosotros empezamos a vertir agua dentro de una copa. La copa se empieza a llenar y mientras el agua está dentro de la copa, es delicioso porque es un agua que podemos tomar. Pero cuando de pronto seguimos vaciando abruptamente la botella y se empieza a tirar el agua fuera de la copa, decimos qué maldición, qué cosa tan terrible, se perdió toda esta agua. Eso es exactamente. Mientras podemos contener algo dentro de nosotros, es bendición. Y esa luz que ya no logramos contener, le llamamos maldición. ¿De qué depende nosotros poder ver solo bendición? Cuando nuestra vasija se amplifica de tal manera que podemos contener todas las circunstancias como si fuera una sola. Podemos ver el mundo espiritual porque hemos desarrollado esa capacidad de ver fuera de nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos son muy limitados. Es una copa muy pequeña. Pero nuestra alma, en la medida que nosotros incrementamos nuestra conciencia, se vuelve más y más grande. Y cada vez puede absorber más luz y comprender más cosas. Nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo no comprende después de 12 horas que no le has dado de comer, no comprende qué está pasando. Y no quiere comprenderlo y no le interesa. Nuestra alma no tiene esa necesidad. Puede seguir en ayuno ilimitadamente. Nuestra alma, lo que no puede dejar de comer son secretos. Y los secretos son un estado de conciencia. Por lo tanto, mientras más incrementamos ese estado de conciencia, nuestra alma crece y crece y crece. Y tiene capacidad de comprender más y más cosas. Por lo tanto, depende de nosotros nuestra capacidad para absorber bendición y dejar de ver maldición. ¿De qué depende? De nuestro nivel de conciencia. Ese deseo de conciencia se limita conforme a mi deseo de recibir, conforme a mi ego.
Necesitamos comprender que el caos de nuestra vida es algo que yo mismo estoy causando. A nivel biológico, nuestro ojo físico, y esto lo digo desde el punto de vista biológico, nuestro ojo físico, toda imagen la ve al revés, para aquellos que no lo saben. Nuestro ojo lo ve toda imagen al revés. Pero es el cerebro el que voltea esa imagen. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto biológicamente? Para que entendamos que todo lo que vemos de otra persona es un reflejo inverso de nosotros mismos. Siempre que critico o veo diferencias en otra persona, es que yo tengo algo que corregir. La visión espiritual implica cero juicio, salvo el reconocer que el otro tiene una chispa divina como la mía. Y ambos somos parte del Creador. No somos entidades diferentes. Mientras más ego, mayor es la reducción de nuestra vasija. Dice Rav Ashlag que la bondad, la beneficencia y la abundancia son ilimitados, pero el ego de mi conciencia es lo que los limita. Nuestro placer se limita en la fisicalidad. Por eso es que aquel que lee un libro no está disfrutando el texto del libro, sino está gozando el inmenso mundo que se crea dentro de su mente, que es infinito. Por eso mucha gente que ve una película y luego lee el libro, dice, no, qué mala es la película, porque es limitativo a lo que puedo ver y no a lo que puedo imaginar. Si pudiéramos ampliar nuestra espiritualidad, nuestro placer sería inmensamente mayor. Y se los digo por experiencia. No es lo mismo hacer una oración leyendo el texto que entendiendo las intenciones. Si algún día pudieras hacer una oración palabra por palabra y entendiendo a profundidad la intención de cada palabra, de verdad podrías quedarte casi en el limbo del goce y el disfrute que significa eso. La abundancia viene a partir de cómo transformamos nuestro deseo. Akadosh Baruj Hu no quiere gente inteligente, ni le interesa a la gente inteligente o torpe. Le interesa gente que sepa romper los límites. No le interesa cómo haces Netilat Yadayim nada más por el acto de lavar las manos. No, le interesa todo lo que tú embelleces en tu interior cuando haces esa veraja. Todo lo que tú ves en ese momento, toda la intención que pones y cómo te pierdes para elevar eso a un punto ilimitado, donde transformamos nuestro deseo. Aquella persona, por eso que desea ser riquísima, a Kadosh Baruj Hu le vuelve más rico, más y más rico. No porque la persona vaya a lograr algo con ese dinero, porque en realidad no hace más con más dinero. Da lo mismo cuando se tienen 10,000 millones de dólares, da lo mismo tener 10,001 que 10,002. Es lo mismo. En realidad, esa persona le interesa lograr 100,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son las barreras que quiere romper. Y a Kadosh Baruj Hu le gustan a las personas que quieren romper barreras, no las personas que quieren cumplir leyes. Ahora bien, no estoy diciendo que rompas las leyes. No, estoy diciendo hacer trascender las leyes. Por lo tanto, aquella persona, y lo vamos a explicar, que da una moneda a un pobre,
va a hacer trascender esa moneda de una forma inimaginable. Rav Ashlag, cuando explica que cuando experimentamos dolor, es un momento para escoger. ¿Sí? Cuando tienes dolor, es un momento para escoger. Un ego que normalmente quiere culpar a la vida. Tienes dolor y te dan ganas de culpar cosas. Cosas que hiciste, cosas que te hicieron, cosas que no hiciste, y empiezas a perderte en una ilusión. O en el momento de dolor, hago un alto y entiendo que la luz es perfecta. Esto lo dice Rav Ashlag. Que el dolor viene por las limitaciones de mi conciencia. Y entonces lo trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo lo trabajo? Ahí, cuando me doy cuenta que viene dolor, es lo que detecto como maldición. Ahí es cuando me está rebasando la bendición y es como si yo quisiera agua y me echan una cascada y me cae encima todo el agua. Ya no es una ducha, ahora me aplastó el agua. Ya no lo siento como bendición. Es decir, mi capacidad de retener el agua fue rebasada. Ahí es cuando tengo que brincar al nivel de Jochma. Ahí cuando veo que una situación me va a rebasar, paro, tomo decisiones y conecto. En la meditación, explica mi maestro, es el arte de moldear circunstancias. Le vuelvo a dar el sentido que quiero y amplío mi vasija. Elevo mi conciencia y utilizo Re, que es Jochma. Si entendemos este concepto, vas a poder contestar todas las preguntas de la parashá. En el momento en el cual viene un dolor, paro y elevo al nivel de Re, Jochma. Elevo mi conciencia, moldeo circunstancias y regreso. De otra forma, el sufrimiento me lleva a una ilusión falsa y empiezo a decir, pensar y actuar tonterías. La hermosura de lo que indica Devarim 15:18, lo voy a leer aquí con mis palabras. Devarim 15:18 dice: Lo yishke beneja veshalejaja oto chofshi meimach ki mishne zehar zahir abadeja shesh shanim uberajá Adonai Eloheja bechol asher taseh. Fíjense qué bonito esto, dice: no será duro en tus ojos cuando lo envíes a él libre de ti, porque el doble de valor del jornalero te sirvió 6 años y te bendecirá tu Dios Todopoderoso en todo lo que hicieres. Está hablando de dejar en libertad en el 7º año al esclavo. ¿Cuál es el esclavo? Tú. Tu esclavitud de los 5 sentidos. Tu esclavitud de los pensamientos. Vamos a entrar a profundidad. Lo que está diciendo es: Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Todo, absolutamente todo, son bendiciones. Así dice. Perdón, lo voy a repetir. Uberajá Adonai Eloheja bechol asher taseh. Y te bendecirá Dios, tu Dios, en todo lo que hicieres. Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Por lo tanto, todas
todas son bendiciones. No dice, te bendeciré en todo lo que vivas. Eso es una consecuencia de lo que hacemos. Y dice que te bendecirá en todo lo que hagas. Por lo tanto, todo lo que haces es bendición. Oye, pero es que me salió mal. Es bendición. Tienes que aprender de lo que te salió mal. Si no, entonces no hay forma de que entiendas que es bendición. En la forma como te equivocas, es la forma como tú mismo te estás bendiciendo. El tema es si nosotros reflejamos nuestra mejor versión o no. No estamos aquí, básicamente, para juzgarnos, sino para buscar nuestra mejor versión. Entonces, todos estamos llenos de información. Ese es el problema. La versión nuestra, así como una computadora o como un Android, nosotros estamos llenos de información. Y afuera de nosotros está un supercomputador que se llama Akadosh Baruj Hu, y nosotros simplemente recibimos información. La interpretación de la misma, ese es el libre albedrío. Lo escogemos como bueno o malo. Está en función, ese juicio que hacemos, en función de nuestro nivel de conciencia que cada persona tiene. Mientras más calidad de información tienes dentro de ti, más calidad de juicio tienes. Al grado en el cual la información es de tal calidad que ya no hay juicio. Simplemente el supercomputador se une con la terminal. Esto está directamente asociado al nivel de ego que radica en la persona. Mientras más ego, más malo. Mientras menos ego, más bueno. Espero que se entienda este concepto que es una bomba. Ese factor de ego diferencia entre la materialidad que hay entre las cosas y la capacidad del hombre de comprender la conexión y relación que hay entre los diferentes eventos de la vida. Cuando hay mucho ego, diferencia la materialidad que hay entre las cosas. Y cuando hay muy poquito ego, comprende la conexión y la relación de los eventos de la vida. No ve cosas, ve eventos relacionados. Este es un concepto hermosísimo. Eso es lo que se llama una conexión superior. Eso es Devekut. El que está en Devekut con Akadosh Baruj Hu no ve cosas, ve la conexión entre los eventos de toda la vida, de sí mismo y de todo lo que le rodea. Empiezo a reconocer el pensamiento de la creación. Reconozco el programa del supercomputador. Empiezo a conocer el propósito del creador y finalmente empiezo a identificarme con ese propósito. Pero a un grado mayor, empiezo a conectar con una realidad superior, que es una realidad espiritual, y llego al grado máximo, donde participo y convierto esa realidad en una realidad activa para establecerme como parte de ese sistema creador. Vuelvo a repetir los pasos. Primero, empiezo a reconocer el pensamiento de la creación. Esto se parece mucho a las 4 copas de Pesaj, si se recuerdan. Después empiezo a conocer el propósito del creador. Ya veo un propósito que hay en mi vida. Hay una intervención en mi vida. Luego comienzo a identificarme con ese propósito.
Pero a un grado mayor, empiezo a conectar con la realidad espiritual y participo activamente para establecerme ya como parte de ese sistema creador. Ese es el nivel de Jochma. Pero al final, cuando llego a entender esa realidad donde yo participo ya de forma activa en moldear circunstancias, empiezo a actuar junto con ese sistema, porque ya no siento un sistema aparte. Siento que el sistema y mi esencia es lo mismo. Siento que el sistema responde en mi vida. Eso es Devekut. Comprendo que todos los elementos que convergen en esa estructura del sistema creador forman parte de mi vida. Comprendo que todos los elementos que están allí son mi vida. El creador es mi vida y mi vida es el creador. Entonces dejo de ver un mundo dual. Ya no veo la vida y la muerte. Simplemente veo un propósito a través del creador en las cosas. En la parashá pasada comprendimos que hay una serie de mitzvot para hacer y para no hacer. Pero cuando adquiero el nivel de Re, Jochma, comprendo a profundidad que las correcciones que tengo que hacer están dentro de mí mismo. Es una verdadera teshuvah. Conecto con Jochma. Jochma y Jajam, sabio, es aquel que hace meditaciones cabalísticas. Si no, no es Jajam. Se adquiere ese nivel de sabiduría y se vuelve un socio de Boreolam, de aquello que es lo oculto ante los 5 sentidos. La pregunta es, y es una pregunta fuerte, ¿somos dignos de recibir la bendición de Akadosh Baruj Hu? ¿Somos vasija capaz de retener su luz o hay fisuras? Cuando nosotros tenemos esa vasija, contenemos la luz y lo vemos como bendición. Pero cuando todavía no nos asimilamos como parte del sistema creador, hay fisuras, hay rupturas, no hay vasija. Y lo que experimentando en nuestra vida se siente como malo es lo que experimentamos y se llama luz directa, sin filtro. Se percibe como algo muy duro o fuerte. Por eso dice, Lo yikshe beneja, no será duro a tus ojos, porque cuando tú logras liberar a ese esclavo de su sistema emocional y de su cuerpo, la luz que se recibe no es dura, no es sin filtro, porque no somos capaces de contenerla. Pero en realidad, todo es una sola luz. Akadosh Baruj Hu es una luz simple, llamada Or Pashut. Precisamente, Re ocurre entrando en el mes de Virgo. Estamos a punto de ingresar a Rosh Hodesh del mes de Elul, que representa el estado inmaculado del Yehudí, el estado inmaculado del judío, es decir, un estado de conciencia sin condición aún de juicio como es Jochma. El estado natural del beneplácito en el jardín del Edén. Este mes se recomienda que los primeros 2 días, conforme al Arizal, debemos ayunar después de Rosh Hodesh 2 días. Y hay quien
incluso ayuna 48 horas, solamente manteniéndose con agua. Y de hecho se recomienda no tomar agua durante el día. En este mes, si nosotros no concentramos toda nuestra introspectiva para ver hacia el interior de nosotros, en este mes estamos a punto de entrar en el siguiente mes a Rosh Hashanah. Por lo tanto, nos quitan las adherencias derivadas de nuestros cortocircuitos. Por favor, les suplico que en este mes de Elul no hagamos juicios. Profundicemos en eliminar nuestras adherencias de nuestro ego. Elul significa Ani ledodi vedodi li. Ani ledodi vedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Es pegarnos al sistema creador en el mes de Elul. Te recomiendo tengas mucho cuidado los negocios en los que te metes, las personas con las que estás, que no te desvíen, porque cualquier adherencia que generes o que tengas, te la van a quitar en este mes. Ojo, ojo, importante. Como Akadosh Baruj Hu nos ama, nos va a elevar a ese nivel. La próxima semana, de hecho, en el mes de Elul ya, va a venir la parashá Shofetim, que dice: jueces y policías deberás poner en la entrada de tus ciudades. Es decir, vigilar todo aspecto que entra por los orificios de tu cuerpo, por los 5 sentidos, y cuidar lo que dice tu boca. Espero se acuerden de la parashá Shofetim del año pasado. Re'eh tiene 5 capítulos y 126 versículos. 5 capítulos refiere a la Hei de Malhut y 126 es la gematría de la palabra Pliyá, que significa en español maravilla. ¿Cuál es la maravilla? Es abrir y mirar, observar con los ojos espirituales para comprender la Torá. El mes de Elul, el consejo es: dedícate a estudiar Torá, pégate a Kadosh Baruj Hu y despégate de las cosas materiales. Porque si no te despegas de las cosas materiales, te van a quitar las cosas materiales. Confía que Akadosh Baruj Hu haga su trabajo en la materialidad. Mientras más preocupado estés con la materialidad, menos estás pegado a Ani ledodi vedodi li. Tú eres de mi amado y tu amado es para mí. Es momento de estar pegadito a Kadosh Baruj Hu. No te sientas más inteligente. Concéntrate en lo que nos enseña la Torá. Re, a su vez, tiene gematria 206. Pero añadimos el valor del kolel, que es la Aleph, y nos da 207. Por lo tanto, Re, que es Jochma, nos da 207, igual que la palabra Raz, que en hebreo significa secreto. De hecho, Zohar es Raz Hei. Raz He. El secreto de la letra Hei. ¿Cuál Hei? El secreto de la Hei de Binah. 207 es el mismo valor de la palabra Or, que quiere decir luz. Solamente la visión
espiritual nos permite contemplar la luz, luz de sabiduría, ¿ok? No estoy hablando de luz física. Si hay obscuridad, equivale a ignorancia. Por eso ocurre la duda y la depresión, porque la persona no puede comprender lo que sucede en su entorno por la ceguera espiritual. Pero si en lugar de decir Raz, decimos Zer Zain Resh, es la palabra, así, Zer Zain Resh, es la palabra corona, pero también puede decir Zar, extraño. Según el cabalista Rabbi David Pinto, explica que cuando la persona se esmera en escudriñar la Torá, encuentra los secretos ocultos, razim, secretos, y colocarle una corona, como dice en Éxodo 16, versículo 2. Este es mi Dios y lo voy a ensalzar. Es decir, lo voy a glorificar. ¿Cómo le glorifico? Cuando me encuentro con Él en la meditación y conozco sus secretos, al grado en que la inclinación al mal se vuelve para ella un extraño. De ahí está hablando del extranjero, y del extraño ya no puede llevarlo a caer en el error o en el pecado, en el cortocircuito. El secreto para no caer en el cortocircuito es escudriñar a profundidad la Torá.